Gracias a Dios porque podemos estar aquí en su casa. Más allá del frío del día de hoy, amén, podemos estar aquí en la casa de Dios y gozarnos en su presencia, bendecir su nombre, darle honra y gloria a Él y también recibir lo que Dios tiene para nosotros. Amén, gloria a Dios. Damos gracias a Dios por este tiempo y bueno, seguimos orando por aquellos hermanos que están allí enfermos, por aquellos que están en estos días atravesando momentos de enfermedad con todos los virus y todo lo demás que hay, pero confiando que el Señor sigue obrando con poder en la vida de cada uno. Amén, gloria a Dios. Y creyendo de que hay tiempos mejores de parte de Dios para nosotros, para nuestras vidas. Amén, gloria a Dios. Y eso no es un invento, no es una frase linda, sino es algo que está allí en la palabra de Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias, aquellos que tengan su Biblia allí a mano, en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 7, versículo número 10. Hay una cosa, mientras están buscando allí ustedes, Eclesiastés, capítulo 7, verso 10. Hay una cosa que, según estudiosos aquí en nuestro país, gente que está capacitada en el tema y todo, han llegado, no de ahora, ¿no? Sino de muchos. Eclesiastés 7:10. Han llegado a una conclusión, que una de las características del uruguayo, de aquí del Uruguay, es que es un ser, tiene en su personalidad muy dominado por la nostalgia. Somos seres nostálgicos. De hecho, más allá de todo sentido comercial y todo lo que se ha dado con el tiempo, hay un día, una fecha marcada que se hace el día de la nostalgia o la fiesta de la nostalgia y todo lo demás. Pero es una característica allí en la personalidad de muchos de los uruguayos en vivir de esta forma. Y con la premisa o con el dicho de que todo tiempo pasado siempre fue mejor, ¿no? Creo que todos hemos escuchado esa frase. Todo tiempo pasado fue mejor. Y todos en algún momento de nuestra vida, por diferentes situaciones difíciles que nos ha tocado vivir o que hemos enfrentado, hemos llegado a pensar quizás en algún momento que los mejores tiempos de nuestra vida fueron los tiempos pasados o que ya han quedado atrás. Que los tiempos buenos fueron esos tiempos pasados. Y muchas veces hasta llegamos a perder, y esto pasa de verdad, llegamos hasta a perder la esperanza de vivir buenos tiempos en este momento de nuestra vida, porque vivimos atados a ese pasado de que los tiempos pasados fueron mejores. El sabio aquí, Salomón, en Eclesiastés 7:10 dice: nunca digas cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos, porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Eclesiastés allí tiene algunas palabras y algunas cosas medias complicadas allí, porque cuando Salomón escribe esto aquí, era un hombre con tanta sabiduría, ¿no? Pero muchas cosas allí las escribió aún con un tono bastante complicado allí o difícil de entender allí fácilmente. Pero cuando habla acerca de esto, y lo hace con esta pregunta, ¿no? Y afirma de que nunca nos vamos a preguntar eso con sabiduría, porque siempre va a estar condicionado por ese sentido, de esa nostalgia o de esa premisa de que lo que pasó antes fue lo mejor, ahora estamos viviendo lo peor. Y la Biblia habla así que en los tiempos futuros y en los postreros días, dice la palabra, de todo lo que se iba a complicar, de que el amor de muchos se iba a enfriar, de que iba a haber mucho pecado. Pero, dice aún la palabra, cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia, dice. Entonces siempre vislumbra una luz de esperanza, siempre a través de la palabra de Dios. De hecho, aún siempre hablamos de esto cuando hablamos acerca de los profetas, cuando venía la profecía, cuando venía el tiempo allí de que Dios iba a tratar con su pueblo, cuando aún venía una palabra allí de juicio, de castigo, siempre el profeta traía una luz allí de que luego Dios iba a hacer algo y que iba a obrar para bien. Y de hecho siempre lo vemos en la Biblia, en todo el Antiguo Testamento y aún en el Nuevo Testamento también. Pero tenemos que comprender nosotros que a veces nuestro corazón se llena allí de nostalgia, y la nostalgia es un sentimiento que nos hace vivir anclados al pasado.
Y a veces no está mal recordar las cosas. No me refiero a eso, ¿no? Y cada uno es dueño allí de sus propios recuerdos y cada uno de nosotros. Ahora el problema es cuando nosotros nos atamos a esos recuerdos y cuando la nostalgia es un sentimiento que nos hace vivir anclados a ese pasado. Es la añoranza, dice, a todo tiempo mejor. Y esta es una emoción. Esta emoción es vivida cuando sentimos dolor y tristeza porque un tiempo pasado pueda ser revivido. Es la nostalgia quien habla cuando se dice que los tiempos pasados siempre fueron mejores. Ahora nosotros como hijos de Dios debemos comprender que a pesar de los difíciles que puedan ser los días o los tiempos que hoy estamos viviendo, los que hoy nos toca vivir, y aunque las circunstancias en las que estamos viviendo parezca que el panorama que viene por delante o lo que nos toca enfrentar por delante es complicado o es difícil, no podemos dejar que la nostalgia o la tristeza nos domine. Pues la nostalgia es perjudicial para la vida cristiana, porque el cristianismo está maravillosamente ligado a la esperanza que un futuro mejor vendrá por parte de nuestro Dios. Y nos basamos en las promesas que Dios ha dado. No en lo que pueda decir alguien, no en lo que pueda prometer un hombre, no en lo que pueda decir un pastor o un líder o un político, no en lo que pueda prometer la realidad que está por delante, no en lo que podamos, el jueves hablamos de esto, no en lo que podamos esperar en una situación económica o depender de un trabajo, de lo que sea. Nos apoyamos y nos aferramos en lo que dice la palabra de Dios, en las promesas que Dios dejó en su palabra. Esto no cambia, esto permanece. La palabra de Dios permanece. Lo demás, todo puede cambiar. Lo demás, todo puede cambiar. Y si miramos de acuerdo a nuestras circunstancias, muchas veces vamos a decir, sí, pero antes era mejor o antes era diferente. Ahora, si nosotros tenemos la esperanza puesta en Jesús, la palabra de Dios nos habla de que nosotros hemos sido llamados a vivir en esperanza. Romanos capítulo 8, verso 24 al 25, si puede buscarlo, si no creo que sale allí en pantalla, pero dice, porque en esperanza, Pablo dice allí a los romanos, en esperanza fuimos salvos. En esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Y el verso 25 dice, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. Fuimos salvos, en esperanza fuimos salvos. Esto habla Pablo allí a la iglesia de Roma y es para nosotros también. Hemos sido llamados a vivir en esperanza. Y está bueno tener recuerdos y está bueno recordar las cosas que hemos vivido en el pasado. Claro que sí. Y aún de las cosas del pasado aprendemos. Pero no podemos vivir atados o ligados totalmente a un pasado que no nos va a permitir extendernos hacia adelante ni experimentar esas promesas que Dios tiene para nosotros. Y cuando hablo de las promesas de Dios no tiene nada que ver con la edad que tengamos. No tiene nada que ver con el tiempo que tengamos. Porque alguien puede decir, bueno, pero yo ya viví, ya pasé de todo. Los años en mi vida ya pasaron y ya está. No, aún hay promesas de Dios. Aún hay esperanza. Aún hay cosas para poder seguir viviendo y experimentando el poder de Dios en tu vida. Si no, recordemos lo que dijo Caleb allí. Caleb y Josué, los dos que fueron diferentes allí, que tuvieron un espíritu diferente, ¿no? Y cuando vienen allí, tocó el reparto allí de las tierras, y Josué mismo le pregunta a Caleb, y Caleb dice, aún esta es mi fuerza, ¿no? Aún sigo teniendo fuerza. ¿Por qué? Porque los años pasaron, yo ya no voy a poder experimentar las promesas de Dios y lo que Dios tiene para mi vida. No, Caleb se paró allí y dijo, no importa aunque los años hayan venido, y ya era de muchos años, Caleb. Y este hombre de Dios dijo, no importa, aún el Señor está conmigo. Y sus promesas se seguirán cumpliendo, porque vivo en esperanza y hemos sido llamados a vivir en esperanza. Y eso es lo que tenemos que cambiar muchas veces en nuestra forma allí de pensar. Dios nos ha dejado algunas cosas para enfrentar y vivir nuestro ahora y nuestro futuro. 1 Corintios 13:13 dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero mayor de ellos es el amor. Y el Señor nos deja fe,
nos deja esperanza y nos deja amor. Ahora, ¿cómo puedo yo tener un corazón lleno de esperanza para confiar en que tiempos mejores aún pueden venir para mi vida? Y allí tengo que comenzar a pensar y a cambiar en mi corazón y a cambiar en mi mente, en mi forma de pensar algunas cosas. Y muchas veces la nostalgia o la tristeza la llenamos o le damos lugar en nuestra vida cuando nosotros comenzamos a hablar o a pensar en esas cosas que pasaron y que nos atan a ese pasado. Y a veces en nuestra forma de hablar. Y necesitamos cambiar un poco la palabra. Y a veces usamos el cuando. Cuando éramos felices. Cuando mis padres vivían. Cuando los abuelos vivían. Cuando éramos jóvenes. Muchos dirán así, ¿no? Cuando era joven. Cuando tenía tal trabajo. Cuando fulano estaba conmigo. Cuando aquello. Cuando lo otro. Cuando tenía plata. Cuando tenía plata. Cuando era flaco. ¿No? Cuando tenía pelo. Cuando tenía esto. Cuando tenía aquello. Cuando tenía más fuerza. Y la pregunta es, ¿acaso a Dios lo condiciona el paso del tiempo? ¿Al eterno? ¿Al dueño de la eternidad, que es nuestro Dios, lo va a condicionar el paso del tiempo? A Dios. Y para que Dios pueda cumplir sus promesas, lo va a condicionar que yo ya haya vivido otras cosas en el pasado y que hoy no las esté viviendo por la situación que tengo que enfrentar. ¿A Dios lo va a condicionar eso? Creo que no. Porque si hablamos del Eterno, del Todopoderoso, del que dice Él mismo dijo, ¿acaso hay algo imposible para mí? Dice el Señor. Ahora nosotros sí nos condicionamos. Y condicionamos o detenemos el obrar de Dios en nuestra vida por nuestra propia forma de pensar. Y tenemos que cambiar allí esa palabra. ¿Cuándo? Cuando nos preguntamos tanto allí, ¿no? Cuando yo tenía esto, cuando yo tenía aquello. Tenemos que comprender que la mayoría de esos cuándos no se pueden repetir, no se pueden volver a vivir. Y hay cosas que ya han pasado y que no se van a volver a repetir. Y que no se van a volver a vivir. Ya no podemos volver el tiempo atrás. Pero es por eso que tenemos que hacer ese cambio en nuestra mente y aún cambiar esa palabra, cambiar la forma de hablar. Cambiemos los cuándos por los aunque. Y tenemos allí un profeta que habló de esto. Al igual que el profeta Habacuc, lo mejor que podemos decir o decidir hacer con nuestra vida es reconocer que aunque las cosas hoy no son como quisiéramos, aunque las cosas hoy estén difíciles, aunque todo haya sido cambiado, a pesar de todo ello vamos a decidir alegrarnos en nuestro Dios. ¿Recuerdan las palabras del profeta Habacuc? El texto allí de Habacuc, capítulo 3, versos 7 al 19, dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, dice Habacuc, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Habacuc no empezó a decir allí, y tenía motivo para haber dicho cuándo. No. Cuando Dios trata allí con el pueblo de Israel y cuando viene el cautiverio y todo, los profetas que se mantuvieron fieles a Dios fueron también llevados cautivos con todo el pueblo. Y ellos habían hablado al pueblo. Tenemos hombres allí como Jeremías que le hablaron al pueblo y el pueblo se rió de ellos, de su palabra, de lo que Dios traía de ellos. Y vino el juicio de Dios y vino el tiempo allí de castigo y donde fueron llevados al cautiverio. Y muchos de ellos, así como Habacuc, podrían haber dicho, Señor, cuando nosotros estábamos allí y hablábamos de tu palabra y la gente escuchaba, cuando podíamos ir al templo a adorar, qué lindos tiempos, qué lindo momento. Pero dice Habacuc, no dice cuándo, dice aunque ya la higuera no florezca, aunque pase todo esto, aunque todo esté difícil hoy, aunque todo esté complicado, aunque no hayan ovejas, aunque no hayan vacas, con todo me alegraré en Jehová.
me gozaré en el Dios de mi salvación. Porque sabía que Dios no estaba limitado ni al paso del tiempo, ni lo que había pasado ya en el pasado, ni aún, ni aún a lo que iba a venir por delante. El poder de Dios no está limitado por eso. Y nosotros tenemos que confiar que nuestro Señor no solamente estuvo con nosotros en el pasado, sino que está hoy con nosotros. Y su amor y su poder, su misericordia no cambian. Siempre recordamos allí Hebreos 13:8, dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre, por los siglos. Y eso nos da tranquilidad y nos da seguridad. Porque lamentablemente la nostalgia nos hace dudar de las promesas de Dios. Y pareciera que no creemos que hoy nuestro Dios sigue estando con nosotros y que tiene el mismo poder para ayudarnos, para sanarnos, para proveernos ese mismo poder que tuvo en el pasado. Y como lo hizo antes, lo puede volver a hacer. Lo puede volver a hacer. Cuando éramos chicos, recuerdo allí con mi abuela, en la casa de mi abuela, que había un anexo allí de la iglesia a la cual íbamos con mis padres. Mi abuela siempre arrancaba allí la reunión cantando un antiguo cántico allí que decía: lo harás otra vez, lo harás otra vez. Puede hacerlo otra vez. Su gran poder es el mismo, no cambia hoy. Si Dios ha hecho un milagro, algo así era la letra, ¿no? Puede hacerlo otra vez. Y le encantaba arrancar con ese corito, con esa canción. Y me acordaba el otro día de ese cántico allí. Y cuánta razón, ¿no? Si nos vamos a acordar de las cosas pasadas, acordémonos de lo que el Señor hizo. Y que es el mismo ayer, hoy y siempre. Su poder no ha cambiado, su fidelidad no cambia. Y Él puede hacerlo otra vez, puede volver a hacer. Y aún cosas más grandes puede volver a hacer en nosotros y en nuestra vida, si nosotros, en vez de atarnos a ese dolor y a ese sufrimiento porque lo bueno ya pasó, nos desatamos de eso y creemos que Dios aún tiene cosas buenas para nosotros. Nuestro Señor, dice, siempre está con nosotros. Jesús dejó una promesa, Mateo 28:20, y siempre vamos a esto, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy, dice Jesús, con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Así termina ese pasaje de Mateo. Y cuando Jesús habla y dice esto, yo estoy, es una palabra que trasciende. No dice yo estuve, no dice yo estaré. Dice yo estoy. Y está hablando de que siempre está con nosotros. No dice estuve con vosotros o estaré con vosotros. Él está con nosotros en su eternidad. Él está siempre con nosotros. No ha quedado en el pasado. Él no solamente está esperando en el futuro. Hoy Jesús está con nosotros. Y por eso podemos tener esperanza, por eso podemos tener gozo, por eso podemos tener paz. Y si miramos al pasado, agradecemos a Dios por su fidelidad. Agradecemos a Dios por lo que hemos vivido, aún de donde el Señor nos ha sacado, pero seguimos confiando en lo que Él tiene por delante. Y algo importante que tenemos que hacer es cambiar el enfoque allí de nuestra vida. Filipenses capítulo 3, verso 13. El apóstol Pablo acá escribe a los filipenses y dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlos ya alcanzado, pero una cosa hago, dice Pablo, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Y para poder extenderme, voy a tener que olvidar muchas veces, muchas cosas. Para poder extenderme hacia adelante, voy a necesitar olvidar muchas cosas y que queden atrás. Y aunque sea duro para nosotros comprenderlo y aceptarlo, pero el pasado debe quedar atrás. No podemos volver a repetirlo o volver a vivirlo, no podemos volver a cambiarlo allí, sino que tenemos que tener agradecimiento por lo que hemos vivido. ¿Guardar esos recuerdos lindos? Claro que sí. Vuelvo a repetir, cada uno es dueño allí de sus propios recuerdos. Y qué bueno poder guardar esos recuerdos lindos y aprender de los errores. Pero tenemos que avanzar y tener el enfoque en que Dios sigue siendo fiel y sigue siendo el que cumple sus palabras y sus promesas. Y que aún hoy tiene palabras y promesas para cada uno de aquellos que quieren seguir adelante.
Y hermanos, en la palabra de Dios podemos ver que el enfoque de Dios nunca es hacia atrás, nunca es hacia el pasado, nunca es hacia atrás, sino siempre es hacia adelante, confiando en lo nuevo que Él quiere seguir haciendo, confiando en nuestro presente y en nuestro futuro, de que están en las manos del Señor. Ese es el enfoque de nuestro Dios. Desde tiempos del Antiguo Testamento, una de las órdenes, nosotros tuvimos allí un excelente profesor de Pentateuco, aquí presente, al pastor Nelson Rica, en el Instituto Bíblico, y una de las cosas que se enseñaba allí en el tabernáculo, en todo el orden que había, cada detalle, cada cosa tenía un significado. Y dice que cuando ponían las lámparas allí, la luz en el candelabro, en el tabernáculo, dice que siempre tenían que alumbrar hacia adelante. Números 8:2 dice, habla a Aarón y dile, cuando enciendas las lámparas, las 7 lámparas en el tabernáculo alumbrarán hacia adelante del candelero, enfocando hacia adelante. Y eso tenía un significado, porque el pueblo podía volver a seguir pensando, y de hecho muchos lo hicieron, ¿no? Aún saliendo allí, viendo los milagros de Dios, le decían a Moisés, pero mejor no hubiésemos quedado allá en Egipto, ¿no? Y el Señor dándoles victoria, mostrándoles señales, todo lo que había pasado, y a punto allí de abrir el mar para que pudieran cruzar, y el pueblo de Israel diciéndole a Moisés, mejor no hubiésemos quedado allí en Egipto comiendo las cebollas y los ajos. Claro, por eso después se habla, ¿no?, de que era un pueblo cabeza dura. Pobre Moisés, ¿no?, aguantando todo eso allí también. Pero siempre todo indicaba de que era hacia adelante. Y en otra oportunidad estaban allí esperando y el Señor trae una palabra y dice a través de Moisés, dile a los hijos de Israel que marchen hacia adelante. Orando en el Señor, confiando en el Señor, esperando sí en sus promesas, agradecidos por lo que el Señor ya hizo en el pasado, pero marchando hacia adelante. La palabra de Dios nos dice que no debemos vivir enfocados en el pasado, sino confiar de que Dios hará cosas nuevas para nosotros. Y por más que hoy el presente sea doloroso, y por más que hayan situaciones difíciles que tengamos que enfrentar, recordemos que Él tiene el poder para hacer cosas nuevas en nuestras vidas. Isaías capítulo 43, versos 18 y 19 dice el Señor, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a la luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Otra vez abriré camino en el desierto, dice el Señor, y ríos en la soledad. Tiempos nuevos que vienen para nuestra vida, tiempos mejores que vienen para nuestra vida de parte de Dios. Y por más que sea difícil la realidad que estás enfrentando hoy en tu vida, la promesa y la palabra de Dios es que Él abre camino en el desierto y ríos en la soledad. El río trae vida. En medio de la soledad, aún en medio de la muerte, aún en medio del dolor, el Señor trae ríos de vida. Él abre camino en la parte más desierta y Él promete estar con nosotros. Y hermanos, por último tenemos que fijarnos por dónde van nuestros caminos. ¿Por dónde vamos transitando? ¿Por dónde van nuestros caminos? Recién adorábamos y decíamos al Señor, enséñame tu camino, Señor. Enséñame tu camino, Señor. Porque Proverbios 14:12 dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y hay caminos que a veces nos parecen que vamos bien, pero nos están desviando o nos están alejando del propósito, del camino por el cual el Señor quiere que vayamos. Y a veces podemos vivir así por tiempo, pero podemos decirle, Señor, enséñame tu camino. Enséñame tu camino, enséñame por dónde tú quieres que vaya. Porque si yo voy por ahí, por más que sea difícil, por más que haya días de dolor, por más que haya momentos difíciles, si yo voy por ahí, yo tengo la seguridad de que tú vas a ir conmigo. Porque yo voy por donde tú quieres. Yo voy por donde tú quieres. Recordamos hace tiempo atrás, alguien compartía en el grupo de hombres allí la palabra de Marcos 4:35.
Y los discípulos subieron a la barca por una orden de Jesús. Jesús le dijo, subamos y pasemos al otro lado. Y lo primero que viene, ¿qué vino? Una tormenta. Lo primero que vino allí. Pero Señor, pero iban con Jesús. Iban cumpliendo lo que el Señor había prometido. Iban por el camino que el Señor quería. Señor, enséñame el camino por el cual debo andar. No permitas que pase y que siga toda mi vida atado al pasado, que no me deja avanzar. Ayúdame a decir como decía Pablo y a vivir eso. Me olvido de lo que queda atrás y me extiendo hacia adelante para alcanzar las promesas que Dios tiene para mí. Y sí, son momentos difíciles, son épocas difíciles, pero seguimos enfocados en esa promesa, en que aquel que permanece fiel, que no cambia, que aquel que es Jesucristo, el mismo, ayer, hoy y por siempre, está con nosotros. Y promete que va a seguir estando con nosotros. Sí, son tiempos difíciles, claro que sí. Son tiempos que han cambiado, claro que sí. Son tiempos complicados, claro que sí. Pero nada de eso detiene el poder de aquel que es el eterno, el Dios todopoderoso, el que promete estar con nosotros y el que promete seguir abriendo caminos donde no lo hay y ríos en medio de toda soledad.